Yo quería darle las gracias. Esta es una experiencia que debe durar lo que dura una hora de clase. En la vida real, quizás en los ensayos, cuando nos visita el dramaturgo, podemos hablar un poco más eh, con la persona que escribe, hombre o mujer, sabiendo, ¿verdad?, que queremos hacer un tipo de consulta para detonar la creatividad, no para establecer relaciones de sujeción, que sí las ha habido en otra época, ¿verdad?, con el texto, pero pues hemos ido superando esa relación de sujeción con los textos. Al contrario, es una experiencia donde vamos descubriendo un texto. En esta ocasión, la premisa es que podamos hacer un acercamiento realista psicológico a todos los textos de ustedes, porque esa es la tarea de este semestre. Algunas piezas se prestan para cualquier tipo de montaje, sobre todo montajes de ruptura con el realismo, que en algún momento también fue vanguardia. Eh, pero yo quisiera, ¿verdad?, que los estudiantes nos mantuviéramos en ese carril y porque ese carril les va a permitir también eh, tener acceso a muchas puertas laborales tan pronto terminen la formación con nosotros acá en el Departamento de Teatro de la Pontificia. Así que esa es la intención de esta servidora, eh, despertar esas herramientas y que ellos no duden de ellas y las sigan desarrollando, pero ya ellos han hecho ejercicios de ruptura con todas las piezas que están acá. Por ejemplo, terminamos un primer ciclo donde todas las escenas escogidas fueron de acuerdo, ¿verdad?, a la escuela de nuestra querida Idalia Pérez Garay, que es la mentora que yo sigo, junto con el sílabo de la universidad, que es que la tienes que hacer luego que la haces realista, en un primer acercamiento, vamos a desinhibirte realizando una propuesta bailada de la escena, una propuesta cantada y una propuesta circense. Así que ahí, que no quede la menor duda que sus textos han trascendido maravillosamente la propuesta realista a la que vamos a regresar ahora y que vamos a montar a cuatro lados. Habiendo dicho esto, me permito presentarles al doctor Antonio Ramos, que es el, el director que acoge el Departamento de Teatro acá en la Pontificia. Buenos días, doctor. Buenos días a todos, saludos. Buenos días. Saludos, buenos Buenos días. días. Buenos días. Pues nada, para mí es un placer, ¿verdad? Que se esté organizando esta actividad y darle la bienvenida a todos ustedes. Yo no me puedo quedar para la totalidad de esta presentación porque tengo clases. Le he dicho a los estudiantes que esperen 15 minutos en el salón en lo que me presento e introduzco a los invitados. Así que estaré presentando a cada uno brevemente una reseña de la vida de cada uno y después pues me despido, pero en espíritu y en corazón estoy aquí presente y apoyando siempre el teatro, ¿no?, en Puerto Rico y particular en el sur, en Ponce, a través de nuestra institución. Así que les doy las bienvenidas a todos. Agradezco a la doctora Anamín Santiago por organizar este evento. Y voy a presentar a cada uno de los invitados de acuerdo a una reseña que me dio la doctora también para este evento. Primero tenemos al doctor José Luis Ramos Escobar, catedrático jubilado y profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico. Fue director del Departamento de Drama del recinto de Río Piedras. Impulsó el diálogo con la vanguardia teatral latinoamericana y celebró el Festelat en 2 ediciones. Escritor premiado, su obra destaca por su mirada crítica y estética de la sociedad. Presentamos también a Tere Marichal, reconocida cuentos, titiritera, comunicadora y escritora. Condujo por más de 2 décadas el programa televisivo La Casa de María Chusema. Ha promovido la cultura oral puertorriqueña en espacios comunitarios a través del teatro y los títeres. Como dramaturga, aborda temas de ruptura con la oficialidad. Así que damos la bienvenida también. Dramaturga, pedagoga con formación en el Ateneo Puertorriqueño, Casa Cruz de la Luna y el Lincoln Center Directors Lab.
Su libro El café nuestro de cada día fue galardonado con medalla de plata en los International Latino Book Awards. Su teatro confronta la opresión con una nueva mirada al teatro político puertorriqueño. Kisha Tiquina Burgos, actriz y escritora egresada de la UPR, completó su maestría en Dramatic Writing en NYU. Ha trabajado en cine y televisión, incluyendo Antes que cante el gallo, Under My Nails y Nicky Jam, El ganador. Su libro Cruda 69 nace de una intensa escritura diaria vinculada a vivencias personales. Rafael Pagán, dramaturgo y profesor especializado en teatro educativo y teatro breve, ha representado a Puerto Rico internacionalmente. Formado en escritura teatral con Arístides Vargas y guión con José Ignacio Valenzuela. Su obra Las Hermanas Manzana refleja lo truculento en diálogo con la justicia. Flora Pérez Garay, escritora de cine y teatro, estudió teatro y comunicaciones en la UPR y formó parte del colectivo Teatro del 60. Su obra Hay hombres para todas fue la primera pieza escrita por mujer que llegó al cine en Puerto Rico. Su dramaturgia conecta el quehacer teatral con lo cotidiano. Y por último tenemos a la doctora Carmen Zeta, actriz, dramaturga y profesora jubilada de la UPR Humacao. Representa en esta conferencia a Mirna Casas y Luis Rafael Sánchez. Ambos autores transitaron múltiples estéticas teatrales de realismo al absurdo, destacándose por su uso del humor. Casas es pionera del teatro del absurdo puertorriqueño y Sánchez, autor de Quíntuples, ha sido reconocido con la Cátedra Cervantes. Le doy la más cordial bienvenida a todos. Sepan que aquí en la Católica hay un espacio para todos ustedes. Ahora nos vemos virtualmente, pero espero que en un futuro podamos organizar algo para que estén aquí presencialmente. Así que nada, me place mucho saludarlos. Quisiera estar aquí todo el evento, pero la labor docente me llama. Pero ya coordinaremos, ¿bien? Para ver si hacemos algo mayor en un futuro y de forma presencial. Agradecemos. ¿Bien? Agradecemos su apoyo, doctor Ramos. Sí, Gracias. siempre. Chao. Gracias. Bueno, vamos a empezar la dinámica de hoy. Queremos invitar a la compañera Kichatkina Burgos para que ocupe el primer espacio. Luego ella sale a dar clase a la UPR de Bayamón. Estamos trabajando de su libro Crudo 69, una pieza que se llama El Golpe. Dos mujeres están frente a un muchacho que está muy enfermo, no sale de la cama, no quiero dar análisis sobre el texto. Saludos, Kisha, ¿cómo estás? Va a estar haciendo la pregunta Dichelis o Neychali, de la pareja que trabaja tu obra. Saludos, Kisha. Saludos, un placer para mí estar aquí con ustedes y participar de este evento. Para mí es un honor y me hubiese encantado poder escuchar a mis compañeros, pero pues tengo clase también a las 11:30, así que lo que pueda estar, que les pueda servir, con mucho gusto. Adelante. Adelante, Dicheli, tu pregunta. Bueno, no sé si esto sea una pregunta personal o no sé, pero tengo en duda si la obra El Golpe fue inspirado como algo real hecho, algo como familiar o entre amistades o algo así que te dio esa inspiración a escribir la obra El Golpe. Sí, esa obra en particular tiene que ver con un evento familiar, sí. Pero se puede traspolar a otro tipo de relaciones. Pero o sea, mi recuerdo es ese vínculo familiar que tiene esa historia, sí. Neychali. Mi pregunta era la relación entre Mirna y Lara. Yo quería saber cuán cerca era ella y la confianza que tenían, cuánta era. Bueno, pueden ser madre e hija, pueden ser tía, sobrina.
Puede ser mi trabajo en Crudo 69, ¿verdad? En general propone unas ciertas relaciones, pero no están anquilosadas, no están terminadas en algunas de las piezas. Especialmente esa tiene la apertura para crear, para que ¿verdad? La directora, el director o los actores que se acerquen a ella puedan crear la relación que más les funcione también. Hay piezas que tienen esa flexibilidad, especialmente esa, una de ellas. O sea que estamos ante una construcción de personajes que podemos acercarnos realistamente porque precisamente filtra este, la intención del montaje y aplica porque no están amarrados. Pero de hecho no quiero con esto decir que los otros están amarrados, pero sobre todo estos dos, una de las cosas que uno se preguntaría como actor es, eh, evidentemente tienen que tener una edad para ser madre de ese muchacho que está en una cama, pero, Ujú. pero la relación entre ellas dos es más allá de si son primas o son vecinas, es Mm, en cómo afrontan la situación de la gran depresión que tiene ese joven. He exacto, podido captar eso. exacto. Sí, la inspiración fue de madre e hija, pero podría ser una tía y una sobrina, podrían ser dos hermanas mayores. Lo importante es la relación que tienen ellas con esta persona que es querida, que es cercana, que de verdad eh, es preocupante para ambas. Gracias, Kisha, porque estamos trabajando personajes, las edades de los personajes dentro del abanico de posibilidades de los actores, ¿verdad? Ujú, Que lo puedan dar en teatro y que lo puedan dar frente a cámara también. ujú. Así que Pero te si quieren, si agradecemos. quieren, si quieren pues acercarse así a lo que fue la inspiración, pues puede ser madre e hija. Vamos a trabajar lo que tenemos actrices jóvenes, Exacto, pero, claro, pero una claro. tiene la energía para ser cuidadora de alguien. Exacto. Y el chico, pues, es el hijo de una de ellas y el hermano de una de ellas. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Eh, saludos a toda la gente en la UPR de Bayamón. Ay, Vamos a gracias. Vamos a dar paso ahora al doctor José Luis Ramos Escobar, que tenemos dos piezas. Vamos a empezar con una de las piezas que tiene una urgencia actual mayor, como es la pieza Indocumentados. La está trabajando Cartagena y Dorico. Adelante, Dorico y Cartagena, que cada uno tiene una pregunta. Sí, bueno, buenos días. Mi pregunta para tratar de ayudarme en mi creación de personaje era si, de casualidad, una vivencia o experiencia de alguna te sirvió de inspiración para la creación de la pieza indocumentada. Sí, bueno, esto parte de una anécdota que me cuenta mi compañera cuando yo estaba estudiando en Brown. Ella daba clases en un proyecto para inmigrantes y un día viene y me dice, mira, me pasó esto con este señor que estaba integrándose de lo más bien y de momento viene y me dice que se tiene que ir. Y cuando ella le pregunta que por qué, él le dice es que yo no soy yo, yo no me llamo así, yo me están persiguiendo y me quieren sacar del país y tengo que mudarme a otro lugar para cambiar de identidad, Entonces, esa anécdota que me contó ella sirvió de base para escribir la obra, que ahora cobra nueva vigencia de acuerdo a las circunstancias del nuevo gobierno en Estados Unidos y la persecución de los inmigrantes y la deportación masiva y la necesidad que hay para sobrevivir de ocultarse, de ocultar la identidad, de transformarse en otro, sirviendo de base la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, porque la identidad que compra el personaje es la compra, es la de un puertorriqueño que ha muerto en un asalto a un supermercado.
Y entonces ese personaje se divide en su naturaleza es dominicano, pero tiene que transformarse en puertorriqueño para poder sobrevivir. Y eso parte de esa anécdota original y luego pues hice investigación sobre la situación y creé, pues bueno, viene todo el proceso creativo que se enmarca en buscar nuevas relaciones dentro de la trayectoria de los personajes. Hay una Gracias. dificultad una dificultad que hay que trabajar con delicadeza, que es cómo haría también un puertorriqueño, un dominicano de puertorriqueño. O sea, que hay que jugar con eso. Yo reflexionando acá, ellos lo están trabajando, cómo desde la técnica realista dejar ver eso, esa lucha que él tiene. Déjame darte una anécdota y es que cuando se montó esta obra, que la montó Teatro del 60 Yo la precisamente, vi. el personaje, el actor que hacía el personaje era Rafael José y tenía la interesante característica de que él es descendiente de dominicanos y residente en Puerto Rico y con trasfondo boricua. Entonces esa dualidad le permitió al actor representar ambas posibilidades de una manera muy creíble, muy impactante para el público. Lo vi, lo vi. Bueno, vamos con Joseph Dorico, su pregunta. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Ay, perdón. Buenos días. La pregunta que le estaré diciendo es más para como una clara, no una clara, es más para saber si de casualidad, ¿qué no quieres ver a la hora de yo interpretar mi personaje que ampliado? ¿Qué es algo que no quisiera ver, ya sea en cuestión de vestuario, la interpretativa o escenografía, simplemente? ¿Tú estás en cuál obra? Indocumentado. Indocumentado, En documentado y vas a hacer qué personaje? ampliado. Ampliado. Sí. Este personaje tiene la característica dentro del grado de integración que tienen los personajes al ambiente en el cual viven. Él es el que ha logrado, el dominicano, que ha logrado insertarse dentro de la normalidad, es aceptado dentro de un ambiente de inmigrantes que él ayuda en el caso en que pueda y tiene sus contradicciones con la relación con la esposa en términos de que ella, como le pasa a muchos dominicanos, tienen resquemores con los haitianos. Entonces se da la dualidad de que ellos son inmigrantes, pero a los inmigrantes en su país se les rechaza a los haitianos y esa contradicción le crea un sentido de culpa, que es lo que permite que él entonces sirva de intermediario para tratar de ayudar al personaje principal a integrar, a tratar de integrarse al ambiente, a tratar de hacer el paso a la nueva personalidad. Y lo interesante del caso es que debe reflejar entonces en todo su forma de ser, tiene que reflejar que ha sido ya parte de un proceso, está adelantado en la integración, pero al mismo tiempo quiere rescatar a los nuevos que llegan. Y ese personaje es un personaje clave porque es la llave hacia el nuevo ambiente al que se va a enfrentar el personaje y el que le dice que no ha logrado, cuando luego que él se pone a hablar como puertorriqueño y compra la identidad de puertorriqueño, no ha logrado hacer el paso de integrarse al ambiente de una manera normal y por eso tiene que aceptar el fracaso y regresar si puede, que en la realidad del personaje no puede regresar. Ahí te perdimos un poco, José Luis, pero creo que se captó bastante. Yo creo que la pregunta también de Dorico va dirigida a, la pregunta de Dorico va dirigida también a, dentro de lo simpático que pueda ser el personaje, no perder la gravedad que has presentado, la gravedad social y psicológica que has descrito del personaje de Ampliado. ¿Estamos, Dorico? Sí, muchas gracias. Vamos a seguir la ronda, luego volvemos con José Luis, está con nosotros Flora Pérez Garay, que se
Sorprendió mucho que le invitáramos, nuestra querida cineasta y publicista, que hemos seguido desde hace muchos años su carrera también como dramaturga. Ella tiene la pieza Hay hombres para todas, como yo no la iba a incluir en en esta muestra. Ya yo le hablé, ¿verdad? Yo vi también el estreno, yo lo vi. Y vamos a dar paso a los estudiantes. Tú sabes que voy a hacer un acercamiento realista y la obra es de las primeras obras en Puerto Rico que se escribe a base como de viñetas. Y hay un hilo conductor que es una personaje que es una persona sin hogar y están también las prostitutas. Vamos a dejar a las compañeras Yarimar y Claudia que hagan su pregunta. Saludos, buenos días. Eh, la, Ya. nosotras vamos a estar haciendo los papeles de las prostitutas de Gumita y Mariela. Y una de nuestras preguntas es ¿por qué decidió dejar un final abierto en la obra? Como el final abierto. Ajá. Sí. Bueno, pienso porque no, esto no acaba. O sea, esto no, el rol de la mujer, no importa en qué dimensión, pues sigue en continua evolución y yo pues, pienso que las mujeres tenemos que tomar la batuta muchas veces en todo, aunque sea de la mayoría de las veces desde la parte de atrás, ¿no? Por ejemplo, las prostitutas, pues ellas están atrapadas en el tiempo, porque ellas están atrapadas entre el pasado, ¿verdad? Porque siempre hacen referencia a lo que era y a lo que puede venir y ellas tienen que irse pues adaptando, tratar de adaptarse y buscar avenidas para salir adelante en su profesión, ¿no? La deambulante, ella comenta de todo lo que está pasando, ella sabe todo lo que está pasando, ella no es ignorante de nada. ¿Ve? Entonces, al final, pues pienso que debe quedar abierto porque no hay fin, no hay un cierre específico para la situación de la mujer. Claudia, ¿tienes una pregunta? No, muchas gracias. Es que pues queríamos saber, nos interesaba eso mucho porque cuando terminamos de leer la obra las dos, nos quedamos hablando sobre eso, que si el final abierto era para involucrar al espectador, si era parte del mensaje, eso mismo de que no acaba, de el rol de la mujer, y si podíamos asumir si, por ejemplo, nuestros personajes, Gumita y Mariela, sí lograron o no lograron salir de la industria. Sí. Bueno, eso yo creo que la esperanza siempre debe de, de- de- de persistir, ¿verdad? De estar presente. Y siempre, y hemos conocido muchas mujeres que han sido prostitutas y que han rehecho sus vidas, ¿verdad? Y ella, pues en ese momento, pero aunque Gumita es mayor y era la que sabe más y la que dirige a la otra, que era a veces media tontina, ¿verdad? Pero no son tan mayores como para no poder rehacer sus vidas. Yo pienso que sí, que sí, que ellas pudieron salir de eso, porque ya estaban cansadas de todas maneras, tú sabes, que no era, lo hacían por necesidad y no tanto por gusto, sino porque cayeron. Sí, Ahí me contaba, mi mamá me contaba que cuando ella vivía en un pueblo de la isla en Barranquitas, y entonces las primas de ella y las sobrinas, ella veía que se iban de Barranquitas y se iban a San Juan. Y cuando regresaban con estolitas que se usaban antes, que eran como de conejo, ¿no? Como de un peluche, regresaban con ropita nueva. Entonces mi mamá decía, ay, yo creo que ellas iban a putear. Pero era porque el hambre era tan grande, una cosa tan abrumante, especialmente en los pueblos de la isla, que lo tenían que hacer porque no había salida para más nada, no había salida, ¿ves? Que muchos de esos, de los cuentos que yo añado ahí, de los diálogos, pues tienen que ver como, por ejemplo, en la película se ve que que la película está en PRTV, la pueden ver ahí gratis, entran por la computadora. Al principio, las prostitutas las botan del protocol. Pues ese era un bar que había en Miramar
que era cuando cuando venían el Navy, los barcos aquí, se metían en ese bar a beber, ¿verdad? Y a buscar prostitutas. Pero que ahora tú pasas y ese bar no está. ¿Ves? Que ese, yo creo que fue el último, como el último bar antro que había en toda esa área, porque ellas mencionan el Black Angus y mencionan otros sitios que yo no sé, yo de chiquita los veía, yo no sé en qué año fue que desaparecieron, pero viste que es un mundo cambiante, que si se enfrentan ahora con las influencers y que el OnlyFans, eso de nada, ¿verdad? Sí, pero por eso nos parecía bien interesante si lograron salir o no, porque de hecho Gumita ya estaba rechazando clientes. Que, Sí, sí, sí. sí, sí. Y entonces, en términos de ellas, ellas recogen un poco las diversas avenidas de la prostitución en Puerto Rico. Sin embargo, por lo que me dijiste ayer y por lo que has dicho hoy, se acerca mucho a la prostitución callejera. Sí, sí, ellas eran Son- las prostitutas de calle, de hecho, te contaba que una de las líneas que yo uso fue porque cuando estábamos renovando el teatro Silvia Resach, Belén y Dalia y yo estábamos todas sucias, limpiando el teatro, salimos afuera de un teléfono público en aquel tiempo, frente al teatro, y estábamos las tres allí, ya casi de noche, y pasó un carro y nos grita, 5 pesos por las tres, ¿verdad? Entonces, 5 pesos por las tres. Digo, mira esto, ve uno, eh, estás trabajando y Es la gente ya te cree que maceta. tú eres que estás en la calle, ¿no? O sea que ellas definitivamente eran prostitutas callejeras, no tenían Y muy ninguna sofisticación. desinhibidas, y no son estilizadas como las escort No, ni no, nada de no, eso. no, no, para nada, para nada. Eh, Les recomiendo que si pueden ver la película en el canal, que la pusieron era en IPR, en el site, y ahí pues como hay más tiempo para tú explicar, ¿verdad? Otras opciones para explicar la situación, pues ahí pueden ver un poco más de cómo son ellas. sí. Ha ido cambiando la prostitución, ¿verdad? De espacios abiertos. Cuando yo hago mis investigaciones, pues tenemos más la prostitución trans que la prostitución que tú recoges en esta obra, pero todavía quedan algunas compañeras y trabajadoras del sexo y gente que ha regresado por el alto desempleo que hay en Puerto Rico. Y Sí, entonces son muy desinhibidas, muy graciosas, pero encierran una gran tragedia, ¿no? sí. Los dos polos funcionan en esos personajes. Así a mí Bueno, me encantan ellas. bueno, pues ahora vamos con el colega maestro y dramaturgo Rafael Pagán, que tiene una pieza macabra muy importante que se llama Las Hermanas Manzana, que yo creo que él refracta el camino de la dramaturgia puertorriqueña con algunas piezas, con esas piezas de ese libro, este Boulevard. Así que compañeras que trabajan a las hermanas terribles Manzana, Chailí y Evgenie, adelante. Muy Tiene que buenos prender el micrófono. días. Hola, Eh, hola. Antes que nada, me gustaría decir que es un gran honor. Igual, igual. En cuanto a la pregunta, me gustaría saber qué es lo que hay detrás del surgimiento de esta obra. O sea, qué fue lo que inspiró su creación, porque toca temas bastante sensibles. Sí. Y pues pienso que pues Pues mira, nadie toca temas así, porque sí. Ajá. sí, tengo dificultad en el audio, pero escuché que era que me inspiró, ¿verdad? Para escribir la pieza y los temas, ¿verdad? Este, primero que todo, hubo una temporada, o todavía sigue, donde pues se me consulta para hacer obras de encargo. Entonces, en ese momento, eso fue en el 2016, se planificaba hacer un festival de teatro del horror. Y yo digo, es que teatro del horror, si la sociedad tiene horrores grandes que pasan día a día. Entonces yo dije, yo no voy a hacer nada de misterio, yo quiero hacer algo,
una obra donde se presente el temor y el miedo y el dolor humano, y qué tema más fuerte que el incesto. El incesto es un tema que que ocurre, que duele, que es pertinente en las grandes ciudades, en los campos de Puerto Rico también y en cualquier parte. Y eso es para mí ese es el terror más grande, es vivir así y que tu familia sea la protagonista de ese dolor. Ese es el terror más grande que puede vivir cualquier familia, cualquier ser humano. Y de ahí nace lo que es Las Hermanas Manzana. También hay algo que me gusta mucho como dramaturgo y también en el campo que me dedico también de la museología, es que me gusta la parte estética, combinarla con mis títulos. Y creo que el título es algo estético ya, Las Hermanas Manzanas. Entonces, el tema aquí de las manzanas, yo lo conecto con una simbología de la manzana, como ese fruto prohibido que la Biblia nos cuenta y todo lo demás. Pues entonces ellas se sienten podridas, ellas se sienten manzanas. Entonces, yo hago esa simbología de la manzana, del pecado y del terror en esta familia donde el padre ha utilizado a estas dos hijas como pues sus mujeres. Y eso ocurre y es doloroso. Entonces, como estas chicas, el único hombre que conocen es a su padre. Y eso es macabro. Muchas gracias. Una de las preguntas que también quería hacer era, ¿hubo algún desafío en particular en desarrollar la obra? Bueno, el desafío es que muchas veces uno tiene que tocar esas fibras que son bien personales dentro del público y la audiencia, y yo no quería pues ni que fuera una mofa, ni que fuera algo muy crudo, sino que fuera un mensaje que realmente duele y que hay un sentimiento envuelto. Así que como dramaturgo siempre va a haber riesgo que te juzguen, riesgo que en el desarrollo tú mismo vas a pensar, wow, ¿y esta historia hacia dónde va? Que yo quiero denunciar, pero sí, hay daños que nos hacen nuestra familia que nos marcan. Y el incesto, pues, es un tema que sí se toca en el teatro, pero es como que bien a pinceladas, pienso yo, y se debe de contar. Es lo mismo. Y para eso está el teatro, y ustedes como actores, enfrentarse a ese reto es mayor, porque quizás no han sufrido eso, o no, pero conocen de alguien, o saben que interpretar eso debe ser totalmente una investigación exhaustiva. Y sí, mi dramaturgia es así. Muchas veces me gusta tocar temas de frustraciones, de dolor, de sueños no logrados, de la muerte, porque son temas que estamos ahí expuestos. Y sí, siempre te toca una fibra, y más cuando son relaciones filiales de padre y madre, donde también en el texto todo pasa porque también la madre no existe. La madre también fue cómplice en cierto sentido. Entonces, eso ocurre y eso sí toca lo que es familiar, siempre toca. Pero no tiene que ver nada conmigo, no soy, sino que sí soy un guía para poder llevar esos temas que sí te afectan. Y uno como maestro y profesor en la universidad se entera también de temas que, wow, esto está pasando, esto en la vida pasa. Sí, vamos a estar fiscalizando bastante. A mí me interesa personalmente el cuerpo de la mujer que ha sido violado reiteradamente y que en Ajá. algún momento dado ya te acostumbras, hasta que no te acostumbras realmente y le cortas la cabeza a tu papá y la guardas Exacto. en Y una entonces botella. el corte de la cabeza también es el corte de otras muchas cosas, el corte de que ya basta, ya no necesito. Y hay una línea que dice, papá nos violaba como todos los hombres que nos violan. Y ya ahí, es que lo que hemos visto es eso. Pero hay otros tipos de violaciones también hacia la mujer y hacia los géneros. Y es como un basta. Claro, yo lo pongo muy corte de un asesinato, pero realmente esa es la libertad de ellas. Hay mucha gente condenada en las prisiones porque esa es la libertad que tenían que hacer, porque el mundo está atrofiado. Yo coloco la obra también en una ciudad, no digo nombre de la ciudad, pero
en las grandes metrópolis están rotas y ocurren todas estas eventos. Gracias, Rafael. No te Bien, vayas, gracias a ustedes. no te vayas. Quiero presentarles a Olga Vega. Olga lleva varios años recopilando unas piezas que a mí misma me hacen sentir muy cómoda, con diferentes estilos. Y, ¿verdad? Soy yo la que presento la posibilidad de que estemos ante una nueva vertiente de un tipo de teatro político, materialista histórico, que me parece que ella es una autora muy políticamente muy estructurada y explora varias estéticas. Esta que hemos escogido, como la clase también, pues recuerdo que es realismo, es una que se llama De brocha gorda y uno también se preguntaría, como pasa con los otros autores, de dónde, cómo te acercas a esos registros sociales. Sabemos que eres pedagoga, ¿verdad? Y no me contestes a mí. Estás expuesta a los estudiantes de todos tipos, eso es una ventaja, ¿verdad? No me contestes a mí, pero vamos a dejar que los colegas te hagan la pregunta, Isaac y Yomar. Muy buenos días, Olga. Mi nombre es Isaac y él es Yomar. Mi personaje es Guito y el de él es Lolo. Aquí tenemos un par de preguntas, en concreto tres. Una es la más básica que hay, la de en qué se inspiró para escribir la obra, pero esto sería más una subpregunta para la siguiente, que esta es la más importante que más nos interesa. Y es, ¿qué tú opinas sobre ese tipo de personas y su estilo de vida? Porque cada cual, sabemos que todo el mundo tiene su historia con la gente que es drogadicta, ¿verdad? Digo, con las drogas como tal, ya sea directa o indirectamente por, no sé, familiares, amigos, alguien conociste en la escuela, y sabemos el punto de vista tanto el que consume y el vendedor. A mí me toca muy de cerca eso. Y me gustaría saber tu opinión sobre eso, porque para tú escribirlo, ¿cómo me explico? Tienes que saber bastante sobre ese estilo de vida, ¿no? Ya no sea por la noticia o por eso, pero más por cómo tú lo llevas día a día. Saludo, le pido disculpas, estoy un poco enferma, ¿verdad? Agradecida de la invitación de Anamí y compartir con los colegas. Pues la misma obra en sí es esa reflexión que yo hago sobre esas dos posiciones, ¿verdad? El ejercicio de pensar en el vendedor que asume una posición de liderato o de poder, ¿verdad?, de autoridad en una relación de poder con el que consume, o también en el espacio administrativo de lo que es la venta y el negocio de la venta de droga, ¿no? Que de alguna manera es una manera de progresar económicamente dentro de unos espacios de estructuras particulares, y por otro lado evaluar, ¿verdad? Y reflexionar cuán este usuario, ¿no? Está haciendo lo correcto o no. Obviamente hay una adicción, el planteamiento es que él se está haciendo daño a él, no al otro, pero ahí también hay una reflexión de que realmente hay unas relaciones familiares que te están afectando de alguna manera. Y entonces nada, el proceso de escritura también y el de lectura, no sé si fue su experiencia, es esa reflexión de quién lo está haciendo bien y quién no, que no hay absolutos realmente. Cada cual tiene su argumento, como, ¿verdad? Como teatreros que somos, sabemos que todos los lados tienen algún, ¿verdad?, razón en los conflictos o en los argumentos, y lo igual que los seres humanos, o sea, eso es parte de la dinámica, pero poder evaluar, ¿verdad?, sopesar ¿verdad?, un argumento sobre el otro. La mayoría de las cosas que yo escribo son personajes que veo. Yo conocí un Vito y conocí un Lolo. Y viví esa dinámica en donde el Vito, después de haber estado preso por muchos años por vender droga, empezó a trabajar como contratista, ¿no? Como handyman. Y también la sumisión de alguna manera, que es una crítica que está dentro del texto, a esa figura, ¿verdad?, de autoridad que sería el dueño del complejo, ¿no?, o de la casa. Que es cierto argumento ay, perdóname que no voy a pensar bien por la congestión, cierta complacencia a una sociedad que te condena a unas estructuras sociales
que no necesariamente estamos de acuerdo o que nos afectan, pero de alguna manera Huito las acepta y trata de perpetuarlas. En el caso de Lolo, no. El caso de Lolo las contradice, ¿no? Las contrarresta, las cuestiona. Desde su espacio, desde lo que tiene, desde que a lo mejor pues la adicción no es la mejor estrategia de enajenación de una sociedad, ¿verdad? Que nos condena o nos encajona, no nos deja liberarnos. Pero esa es la manera que él escogió. No sé si le estoy contestando la pregunta, lo que me están... Sí, sí. Sí. Y de hecho, ¿verdad? Siguiendo esa misma línea de Huito, tenía yo una pregunta, que era desde el contexto de pues, mi personaje, que es Huito, ¿qué cosas usted cree que han cambiado desde el momento en que se escribió la obra hasta hoy? Por ejemplo, como eso mismo que usted mencionó, de que Huito salió de la cárcel, intentó reintegrarse a la sociedad, pero la misma sociedad lo asfixia, lo echa hacia un lado porque Exacto. fue egresado, ¿verdad? De la cárcel y toda esa, ¿verdad? Todo ese andamiaje de la sociedad como lo excluyen por ser alguien que estuvo en la cárcel. Pero él intenta como que reintegrarse y volver, como que dejar ese pasado atrás para volver a empezar. Pero entiendo que no ha cambiado nada, por eso de hecho, al final sí hay un enfrentamiento, pero no hay un cambio de ninguno de los dos personajes. Entonces esto es la charca, ¿verdad? El argumento de Sonomandía, estamos en este espacio, pero nos quejamos, argumentamos, nos escapamos, pero no damos el paso para enmendar, cambiar, promover, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Olga. Como ven, Olga tenía de la mano aquí a Emil Solá y su naturalismo, es una mujer muy consciente Sí, de esa estética política y te lo agradezco muchísimo. naturalista. Gracias, no te vayas. No me voy, no me voy. Vamos a dar paso ahora a la compañera Carmen Zeta, que es portavoz de Mirna Casas, Luis Rafael Sánchez de Mirna Casas. Me gustaría arrancar con la pieza que quizás mucha gente se pregunte que por qué la escogí, que es Algarete, o sea, se manga por hombro, y pues ya de antemano te digo, Carmen, que yo creo que la construcción psicológica de dos personajes que son dos actrices, dos trabajadoras de la escena, pues es lo que me llamó la atención, ¿verdad? Así que vamos a... me llamó la atención como ejercicio, cómo construirla. Cómo Mirna la montó, pues sabemos, ¿verdad? Cuál era su línea estética, pero yo voy a pinchar por otro lado, así que damos este espacio a Ivana y no sé si está Alexandra para que hagan su pregunta. Muy buenos días. Pues mi pregunta, ¿verdad?, sobre Algarete, o sea, se manga por hombro, es que ya con el título evoca una sensación de desorden y caos, y lo que me encantó de esta obra es que la relación complicada que tienen los cuatro actores, la dinámica que llevan y cómo ellos rompen la cuarta pared. ¿Podría hablarnos sobre el significado detrás del título y cómo se relaciona con los temas que explora la obra? Sí, antes que nada quiero decir que me siento en esta ocasión como si fuera una mediunidad, porque yo no soy la autora de la obra. Es Mirna, que en paz descanse, a quien yo idolatro desde que fui su estudiante en el departamento de drama. Así que mi respuesta va a estar tamizada por eso, o sea, porque yo no fui quien escribió la obra. Pues el título es muy significativo dentro de esta pieza, porque como presenta la misma pieza, las cosas están al garete. Y eso es parte de lo que Mirna criticaba dentro de no solo de esta obra, sino de otras piezas que tiene, de cómo es que la sociedad no funciona. Y entonces todo está manga por hombro. Claro, en esta pieza en particular, ella lo hace desde una perspectiva más popular. Popular en el sentido de la palabra, de que se refiere al pueblo, no popular en la cuestión partidista. Entonces, es eso, es presentar cómo el ser humano
anda por ahí sin rumbo, sin tener un asidero fuerte en quien apoyarse para entonces salir de todo este revolú y de todo este barullo y de toda esta cosa. No es una posición pesimista por parte de la autora, sino la idea de presentarlo al público, de darle la bofetada al público, para que el público reaccione ante eso y de alguna manera pueda buscar las formas de salir de ese círculo vicioso que presenta. Bueno, muchas gracias. Vamos también a dar paso a los compañeros que están montando La Pasión según Antígona Pérez para que le hagan la pregunta a la hija directa también de Luis Rafael Sánchez, que le dirigió su tesis de maestría. Adelante, Lianis o Pedro. Saludos, saludos. Un honor representar esta obra. En mi pregunta, por lo menos por lo menos la mía, ¿a qué público queremos impactar en la obra? La Pasión según Antígona Pérez, eso ya Ana mí se lo debe haber dicho, es una versión de la Antígona de Sófocles, la Antígona de Eurípides. Hubo un momento en Hispanoamérica entre los 60 y los 90 en que varios autores realizaron versiones o acercamientos a la Antígona, ¿no? a la historia de la Antígona clásica. Y entonces Luis Rafael es uno de ellos. Y esta obra se inscribe dentro de la dictadura, sobre todo la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Y entonces lo que hacen estos autores que recrean de alguna forma una obra clásica es modernizarla. Por ejemplo, en el caso de Antígona Pérez, los periodistas son lo equivalente al coro griego, que son los que comentan, los que anticipan, los que informan, todo ese tipo de cosas. Y entonces eso está ahí. Pero la historia es exactamente la misma. Es esta mujer que defiende, en este caso no a sus hermanos, sino a sus compañeros de lucha, en el caso de Luis Rafael. Y entonces hay uno que apoya al gobierno y otro que no lo apoya. Y entonces, como ocurre en la Antígona clásica, ella entierra, ella roba el cadáver para enterrarlo porque no le han dado la sepultura que es, como medio de represalia por estar en contra del gobierno. Y entonces también hay un planteamiento que es hermoso, que no importa si somos o no hermanos de sangre, todos somos hermanos. Y entonces ella defiende como si fuera su hermano de sangre a ese que está en contra del gobierno. No sé si te contesté. Sí, en este caso, ¿Cómo? rapidito. Esta es la otra pregunta rapidito y después termino. ¿Qué influencias literarias o teatrales influyeron en esta obra? Pues ya te digo, todo el teatro clásico, y yo creo que Luis Rafael conocía también a los autores hispanoamericanos que trabajaron esta pieza, que son, te lo digo rapidito, está la Antígona de Jean Anouilh, está la Antígona de Bertolt Brecht, está en Latinoamérica la de Leopoldo Marichal, que es Antígona Vélez, está la de Rolando Steiner en Nicaragua, está la de Starina Herfgott en Perú, está la de José Gabriel Núñez en Venezuela, está la de Griselda Gambarro en Argentina, está la de José Watanabe en Perú, que para mí es una de las más hermosas porque está escrita en verso. Es una maravilla. De hecho, yo utilizo parte de lo que dice Watanabe ahí en verso en un cuento reciente que se llama Zombie Antígona, donde de alguna manera también me refiero a esa situación. Gracias. Y también que vamos a estar estudiando ahora la historia real de las hermanas Mirabal en la República Dominicana, que vamos a estar viendo eso ahora, Lianis. A los colegas que dominan, ¿verdad?, el texto de Luis Rafael, sabemos que hay muchas escenas donde los personajes
están, él logra una amalgama entre la acción dramática, psicológica y a la vez como presentacional, pero en la primera escena que ellos presentaron, que yo intervine, no se supone que interviniera, pero intervine para poder encaminar mejor el experimento, podemos todos esos parlamentos convertirlos con detonantes psicológicos y no y eliminar y bajarle todo lo presentacional, porque esta es una obra fascinante que también puede ser, es muy brechtiana, por otro lado, y eso lo vamos a ir estudiando en subsecuentes cursos. Como no ha llegado todavía Tere Marichal, porque ya estaba trabajando para una escuela, ustedes saben que ella lleva los cuentos, vamos a empezar la ronda nuevamente con José Luis y su famosa obra que recorrió el mundo, que me gustaría que los muchachos supieran incluso también de dónde parte, El olor del popcorn. Vamos con Paola y Jair. Adelante. Todo es un honor. Jair, ¿Me pregunta. escuchas? Sí. Ahora, ahora, pues, primero que todo, disculpe que no se escuche bien, pero es un honor de estar aquí reunido con usted. Pues vamos directamente a las preguntas. La primera pregunta, eh, ¿cómo fue su reacción al enterarse sobre el nexo que inspiró a escribir la obra? ¿Cómo es? Repítela. Repítelo, por favor, que no se oye Sí, bien. ¿cómo fue su reacción a enterarse sobre el nexo que inspiró a escribir la obra? Sí, ¿El bueno, qué? el hecho que inspiró a escribir la obra fue una anécdota que me contó una estudiante cuando yo estaba dando clases en la Universidad de Puerto Rico, en el departamento de drama, y ella me contó que el viernes, eso fue el lunes, el viernes anterior se había metido a su apartamento un ladrón y que ella estuvo con él más de 2 horas y media, tres, sobreviviendo a un intento de violación y las cosas que hizo. Ese es el punto de partida. Y desde que yo escuché la historia, estaban todos los elementos de una obra de teatro, o sea, dos personas con extracción diferente, con visión de mundo diferente, con clase social siempre cerca, pero al mismo tiempo lejos. Una tiene unas posibilidades que el otro no tiene. Y le busqué entonces yo le dije a ella, Heicha Rivera se llama, yo le dije, eso es una obra de teatro y yo la quiero escribir. Y ella me dijo, pues adelante. Y entonces trabajé con el trasfondo de cada personaje, dándole una historia para justificar todo el encuentro de ese choque entre una mujer encerrada en su apartamento y esta fuerza externa simbolizada por el olor que deja allí en el ambiente. Y desde el principio era una obra para dos personajes solamente, en un lugar cerrado, como si fuera a puerta cerrada, en un lugar en el cual se tensionan todos los sentimientos, todas las acciones, hasta que hay el choque y quién sobrevive, y quién cambia y quién modifica. Yo viví en ese apartamento después, en un sitio cerrado. De verdad. Sí. Y recuerdo cuando tú contabas que se refleja en la obra, ¿no? Cómo ella, como era estudiante de actuación, la protagonista, con su conocimiento como actriz, pudo sobrevivir y casi domesticar eh, al, al que la iba a asaltar y violar, ¿verdad? Y haces un acercamiento de mucho compromiso social con el personaje que la va a asaltar, o sea, tú no lo colocas de manera cartonada, al contrario, lo colocas en su contradicción, su dimensión amplia. Sí, sí, sí. Es el choque de la feminidad acosada por una masculinidad sumida, que es agresiva, pero ella logra modificarlo mediante el arte, que es la actuación que ella hace de diferentes personajes. Claro, eso se elabora dramáticamente dentro de la obra, ¿no? Para que tenga mayor impacto y que haya una secuencia ascendente.
pero sí, es el choque ese entre Georgie, escrito con doble L, no Georgie, no en el término norteamericano, sino en términos callejeros, y Fabiola, que es la que vive en ese apartamento y que logra sobrevivir. Yo creo que para una clase de actuación, estamos trabajando también con las relaciones energéticas, ¿no? ¿Verdad? Que nos presenta ahora el teatro y la neurociencia y los nuevos estudios al respecto. Una de las dificultades para la gente joven, pero que saben cómo es, lo que pasa es que hay que desinhibirse, que es cómo se da todo ese encuentro en esos dos personajes y él tiene apetito sexual por ella y se queda, está todo el tiempo en ese punto medio, y a mí me parece que tu obra lo recoge muy bien, eh, y por eso es que también la escogí para la clase, cómo ella va, decimos en Cagua, toreando ese asunto para poder subsistir, porque existe un peligro muy alto de ser violada. Pero él siente ese apetito por una mujer que quizás en otras circunstancias jamás hubiera podido alcanzar, porque él también tiene un peso, una conciencia de su posición social. A mí eso es lo que me parece, que ese mundo es importante asimilarlo desde las experiencias propias para poder entonces llevarlo al escenario. Claro. ¿Hay otra pregunta? Buenos días. Otra pregunta que nos gustaría saber es, no sé si me escucho bien, ¿me escucho bien? Sí, te escucho. Ok. Otra pregunta que nos gustaría saber es, ¿cuál fue su mayor miedo de escribir y presentar la obra El olor a púrpura? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue su mayor miedo de escribir y presentar la obra? Bueno, uno quiere provocar en el público unas reflexiones. Más que darle contestaciones, es provocar que el público pase por unos estados anímicos de empatía, a veces de antipatía con los personajes, y que ese lo lleve a una reflexión. Esa reflexión tiene que ver con el papel de la mujer, con cómo está sometida a unos estereotipos, pero también tiene que ver con el personaje de él, que es el personaje más marginal, personaje que viene de unas carencias enormes, tanto a nivel familiar como personal, la relación que tiene. No hay una relación amorosa, él lo cuenta, le dice, yo me acuesto con ella y ya. No hay esa convivir, esa compartir. Y entonces, a mí me parece que esta reflexión que hace el público es lo que hace que la obra cobre mayor significación cuando ella dice al final, y que ella lo va a seguir recordando cada vez que actúe. Y cada vez que se vea una situación similar, el público también debe reflexionar sobre qué pasó, quién cambió, cómo se modificó y cuáles fueron los recursos que ella como mujer utilizó para sobrevivir, pero también las carencias que tiene él dentro de un mundo que excluye mucho. Nosotros vivimos en un mundo de exclusiones, donde los personajes son marginados y no tienen opciones a menudo para poder salir, como decía anteriormente, la charca, ¿no? Están dentro de ese ambiente que les limita. Ella tiene la opción porque estudia y porque estudia teatro y porque es actriz. Él no tiene esa posibilidad. Y sin embargo, él logra en el momento en que se contagia de la actuación y se pone a actuar también como si fuera un actor, pero le dice que eso no sirve. Eso no sirve porque no pasa nada, porque al final se cae el telón y yo lo que quiero es que pase algo, que al caer el telón o apagarse las luces, haya ese proceso de reflexión en el público, que no se queden tranquilos, que no sea una, una presentación que los deje sin ningún tipo de preocupación, sino que salgan incómodos, que el olor de popcorn se vaya con ellos cuando salgan del teatro. Claro que sí, Gracias. tremendo. Bueno, nos quedan dos piezas, hagamos algo, vamos a trabajar la trampa. Si Tere Marichal no puede entrar, pues los dramaturgos aquí nos pueden hablar un poco del teatro de Tere,
Vamos a usar Paseo al atardecer. Pero vamos con Carmen Z nuevamente para la pregunta de la trampa que la tiene Naomi y Yebraí. Me aprendí los nombres. Adelante. Buenos días, Carmen. Hola, muy buenos días. Buen día. Queríamos preguntarle, o más bien pedirle su opinión sobre Mirna como exponente femenino de teatro absurdo, ya que queremos ver más su punto de vista escribiendo ya absurdo para ver si podemos reflejarlo más representando su obra La Trampa. Sí, en algunos ejemplos se puede destacar la Absurdos en Soledad y por supuesto La Trampa, que vamos a estar interpretándola. Bueno, me encanta, me alegra muchísimo que ya ustedes sepan que Mirna es la pionera en Puerto Rico del teatro del absurdo, porque ha sido invisibilizada por la crítica. Se habla de otros autores latinoamericanos muy buenos como Virgilio Piñera y Jorge Díaz como los pioneros, pero Mirna está en términos de fecha, que eso es lo importante, bien cerca de ellos. Y entonces no se la menciona. Desafortunadamente no se la menciona porque sabemos que hay un propósito detrás, ¿verdad?, de hacernos invisibles a las mujeres. Así que me encanta que ya ustedes sepan eso y lo puedan comunicar. Es una pieza divertidísima y pues el teatro del absurdo es eso, valga la redundancia, absurdo. Es absurda la situación, es absurdo el diálogo. Como actores los felicito porque es bien difícil de memorizar, porque no tenemos una línea que responda lógicamente a la línea anterior. Y entonces es como, ajá, ¿y ahora qué digo? Porque para memorizar ayuda mucho, ¿no?, ese tipo de secuencia. Pero todo tiene su razón de ser, es precisamente presentar el absurdo vital. Y a veces nosotros hacemos cosas que después que las hacemos decimos, ¿y por qué yo hice esto? Porque no era una reacción normal. Lo que hace el teatro del absurdo es exacerbar esos momentos absurdos que se dan dentro de nuestra realidad, que obramos con incoherencia, repetimos algo sin darnos cuenta, contestamos una pregunta que no se nos hizo porque estábamos en babia, todo ese tipo de cosas. Y entonces ponerlo a funcionar, ¿verdad?, porque el absurdo es parte de nuestra existencia también. Y en el caso de Mirna, Mirna era un ser con muy gran sentido del humor. Y entonces hay mucho humor en la pieza y también mucha realidad. A pesar de ser absurda, está reflejando una realidad de incomunicación, una realidad de que el diablo es el matrimonio, cómo funcionan las parejas, dónde está esta gente. En la nevera, los otros están en el closet, el otro está en la caja. O sea, todo este tipo de cosas que tiene un simbolismo. Sí, nosotros queremos, aunque es teatro absurdo, le buscamos un poco de sentido para continuar llevando el mensaje que Mirna quería llevar, que no se pierda con la comedia que pueden encontrar en la obra y eso, y por eso queremos preguntarle el enfoque de Mirna, ya que tiene muchas obras de absurdo. Sí, sí, claro, y son bastante interesantes. Sí. Son difíciles de comprender porque he tenido la experiencia de poder leerla. Pero muchas gracias. Yo personalmente me gusta mucho ese inicio de La Trampa, que vamos a trabajarlo. Ella somete a esa pareja a unos ruidos extraños, que me parece que podemos hacer un ejercicio de todas las posibilidades que pueden esos personajes reaccionar y hacer un trabajo muy contenido. Que yo creo que a Mirna no le hubiera molestado. Era muy abierta. Era muy abierta. Yo dirigí para un colegio Absurdos en Soledad y entonces en uno de los absurdos aparece un hombre. Digo,
aparecen hombres en los otros absurdos, pero en uno en particular, y yo le pregunto a Mirna, ese personaje era un colegio de niñas, así que eran actrices todas. Este personaje lo puede hacer una mujer y me dicen, no, en ese no. Y yo le dije, pues ok, perfecto. Que yo hice, cuando llegó el absurdo en la pieza, una de las muchachas dijo, este no se puede hacer porque la autora dijo que no se podía hacer sin el varón. Y seguimos tan tranquilos. Era muy abierta y muy, muy simpática. Una pena que no esté con nosotros. Bueno, entonces tenemos Paseo al atardecer, que es una pieza muy conocida de nuestra querida Tere Marichal, que creativa por antonomasia, esa muchacha no se está quieta, se ha distinguido, como dijo el doctor Ramos, eh, por trabajar unas líneas hacia un arte que recicle materiales, ¿verdad? Y así la vimos en la televisión, pero su teatro también, ella sabe entrar en todo momento a las diferentes formas de cómo se escribe teatro. Es una autora que la espectacularidad, sea más grande o más pequeña, la tiene de la mano todo el tiempo. En Paseo al atardecer incluso uno podría preguntarse, ¿son dos mujeres o es una misma? Cada cual decide. Ella entra en esa psique bien temprano en nuestra historia del teatro, eso está muy bien. Y quisiera pues que los compañeros, quizás José Luis, pues porque yo te conozco a ti, eres mi maestro de historia del teatro puertorriqueña, si quiere hacer un planteamiento sobre la obra de Tere Marichal, Paseo al atardecer, te lo agradeceré. Pues esa obra es una obra densa porque juega con registros mentales de un personaje que se desdobla o se convierte en uno o en otro y cuestiona mucho el papel de la mujer en términos sociales, pero al mismo tiempo en términos de su estructura psicológica. Y eso es lo que hace desdoblarse. Es una obra difícil de representar. Si se toma literalmente, da una sensación muy limitada. Tiene que tomarse en Yo te estoy términos de la perdiendo. repercusión. ¿Qué pasó? Se congeló. Anamí se congeló. Vamos a ver si rescatamos a Anamí. Sí, pues me encantaría escucharte completo. Empezaste con lo del desdoblamiento, si es posible, te lo voy a agradecer. Que estamos grabándolo también. Sí, bueno, es que de acuerdo a cómo se interprete la obra, la actriz tendrá la posibilidad de crear diferentes registros de la estructura mental de esa mujer, que también es creadora al mismo tiempo, y la creación es parte del proceso del desdoblamiento. Entonces, lo difícil de lograr es la unicidad del personaje frente a las posibilidades de las estructuras mentales que ella desarrolla. Y me parece una de las mejores obras de Tere. Está muy bien lograda. Yo la vi montada en el Teatro Experimental de la Universidad de Puerto Rico y funcionó muy bien porque la actriz logró ser al mismo tiempo varias versiones de sí misma y lograba cambiar, por ejemplo, la forma gesticular cambiaba de acuerdo al tipo de personaje, así era la creadora o era la madre o era la hija muerta o era las diferentes posibilidades a través del cuerpo de esa actriz. Sí, es una obra intensa que también se presta, aquí la vamos a hacer como dos personajes, ¿verdad? Se presta para hacer un trabajo realista de eso. Yo busco que los estudiantes al mundo profesional y decir que sí a cualquier, ¿verdad?, convocatoria de trabajo. Yo quería saludar al profesor Carlos, que está aquí también, Carlos Santos, nuestro profesor de dicción.
No sé si todavía Rosita Archeval esté aquí. Carlos, si quieres hacer un saludo, ya vamos a terminar la experiencia. Y la compañera Rosita Archeval, que son fundadores de este departamento de teatro. Nada, gracias por la oportunidad de compartir con los estudiantes, con los muchachos, porque esto es lo que hace la diferencia. Nosotros acá en el sur siempre decimos que acá también se hace teatro y en muchas ocasiones ellos resienten un poco el acercamiento con los grandes dramaturgos, los grandes escritores o los grandes literatos, y este tipo de encuentros hace la posibilidad o le da a ellos la oportunidad de poder conocerlos y poder conocer la pieza un poco más allá. No simplemente mantenerse en lo llano de lo que están leyendo, sino profundizar en el contexto del por qué, del cómo y cómo debería ser. Así que muchísimas gracias. Siempre es un placer verlo, siempre es un placer recibirlo al maestro José Luis Ramos Escobar, a quien respeto y quiero muchísimo. Para mí y para la universidad, gracias a Namin por este encuentro. Siempre es importante que los estudiantes tengan este acercamiento con los dramaturgos, con Olga, con Pagán, con Nisha, o sea, con todos. Yo creo que con Carmen Zeta, con Flora, yo creo que es importante que se dé estos encuentros porque en la medida en que estos jóvenes puedan abarcar y abordar sus textos, es la medida en que ellos van a crecer y los van a conocer. Así que Jaime, eso me parece. perdóname, deja contestar unas preguntas porque es un Zoom que hay. Ahí está Tere. Ya cerrando, ha llegado nuestra querida Tere Marichal. Tere, qué bueno, José Luis habló un Hola, poco de tu pieza. Pues vamos rapidito, nos quedan unos ¿dónde está el minutos. audio aquí? Ay. Compañeras, háganle Ah, la ok. pregunta. Hola, perdonen, pero yo estoy terminando aquí en un colegio. Todo se extendió, ya tú sabes cómo es. Estoy aquí y tienen las preguntas a mano y muy buenas tardes y perdonen. Es que hoy yo contaba cuentos por acá. Adelante, compañera. Muy buenas tardes, Buenas Tere, tardes. saludos. Mira, yo tengo dos preguntitas. Ajá. Una de ellas es si el personaje, o sea, qué mensaje o reflexión el personaje de Gertrudis daría al público. Si es que tiene uno, ¿cuál sería? Bueno, Gertrudis y la madre es un solo personaje, porque la obra en realidad es la reflexión de una mujer dramaturga que se está cuestionando cuán difícil es la maternidad cuando tú eres escritora o eres artista. Entonces, por eso ellas dos se desdoblan todo el tiempo, interpretan otros personajes, porque en realidad quien está hablando básicamente todo el tiempo es Gertrudis, que está tratando de enfrentarse a esa vida de madre también. Por eso al final tú ves esa diferencia entre la madre que ha matado al bebé y Gertrudis que decide llamar a la policía porque no puede con una situación como esa. No es que llame a la policía ni que la otra haya matado al bebé. Es que sencillamente las mujeres artistas cuando se transforman en madres se preguntan muchas cosas porque no es una sociedad que está preparada para que una mujer pueda seguir siendo artista y ser una madre exitosa. Se enfrenta a muchas críticas todo el tiempo, pero básicamente en su momento esa obra fue una obra pues de protesta sobre la relación que había que tenía la sociedad con las mujeres y la mirada que tenían hacia ellas en el momento en que se hacían madres dentro de una sociedad patriarcal. Eso es básicamente. Ok, ¿y por qué ese final? Porque en realidad cuando ya le dice silencio, que el niño duerme, duerme, escritora de mierda, porque cuando tú escribes tú puedes escribir lo que sea, pero cuando tú te enfrentas al hecho de la vida, de enfrentarte a la vida, en ese caso como madre dentro de una sociedad patriarcal, un marido machista, una familia religiosa, no es nada fácil llevar a cabo ese rol. Es más fácil tú criticar y protestar en el papel que realmente vivirlo. Entonces hay una diferencia bien grande entre la vida y el arte, claro. Acuérdate que toda esa obra tiene mucho simbolismo, pero básicamente es eso. Ok.
Esas serían Excelente. mis dos preguntas. Gracias. Gracias, Ok, una obra gracias a fuerte, ti. intensa. Tere, has hecho un cierre que abre el próximo ciclo del curso, que es meterle mano ya Ajá. directamente Ah, al, qué chévere. al Qué realismo, porque chévere. ya las hicimos en tiempo de baile, canto y circo, y ahora las vamos Ok. a hacer de forma realista a 4 lados. Los Oh, vamos qué a estar chévere. invitando para el 15 de Ah, mayo y nuestra vida y nuestro corazón con ustedes. Muchas gracias, queridos. Muchas gracias y gracias, perdona la queridos tardanza, autores. de verdad. No, Gracias. muchacha, gracias. Gracias, José Luis, gracias, Olga, gracias, Carmen, gracias, Rafael, gracias, Tere. Que tengan lindo día. Un abrazo. Ok. Hasta luego. Chao. Gracias, Rosita. Bye bye.